¿Qué tal? Estamos acá, ya seguimos en cuestión moral. La verdad que bueno, hoy es día de candidatos. Ya hemos tenido a César Moray, hemos tenido a la candidata legisladora provincial María Fernanda Díaz, ahora lo tuvimos hace un rato Alejandro Martínez del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y ahora lo tenemos también a otro viejo conocido también que ya lo hemos tenido en cuestión moral. Lo entrevistó más Brandon, digamos, ¿no? Cuando yo todo el programa con los Arroyos, pero bueno, hoy lo tenemos a Marcos Pascual de Nuevo Más. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Joven conocido. Joven conocido, es verdad. Es verdad. Bueno, más que nada, para entrar ya de lleno, me gustaría preguntarte, llegan las elecciones, pasar las PASO, pasar las generales y ingresás al Consejo Deliberante. ¿Cuál sería el primer proyecto que tendría el Nuevo Más en tus manos de cara al Poder Legislativo? Bien, claro. Prohibición de despido y suspensiones, pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizadas, aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras, triplicación del presupuesto para la salud pública. Las salitas municipales realmente están en un nivel deplorable. Hoy hubo una protesta de vecinos y vecinas de Las Heras porque denunciaban, ¿no?, la deficiencia del servicio. Me parece que es clave en medio de una pandemia que ha desnudado todos los problemas que tiene salud, la triplicación del presupuesto para la salud, la triplicación del presupuesto para todos los colegios y escuelas municipales, jardines. No puede ser que durante un año y medio de pandemia no se ganó tiempo en hacer ninguna obra realmente de infraestructura, y sobre todas las cosas también un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo y transformar el municipio. Me preguntarás cómo, con qué plata. Bueno, hay que empezar a tomar medidas de fondo. ¿Cuáles son esas medidas de fondo? Empezar a tocar los bolsillos de los grandes empresarios de la ciudad y de la zona, que reciben todo el tiempo dinero desde la municipalidad, pero por ejemplo ningún tipo de impuesto se cobra. Hoy estaba leyendo que se va a destinar, lo anunciaba el Frente de Todos, 60 millones para el parque industrial. Pero por ejemplo ayer estuvimos en la Boston, donde hay trabajadores y trabajadoras que pusieron en pie nuevamente, después que estuvo un año cerrado, que lo pusieron a trabajar, que defendieron sus puestos de trabajo, no recibieron nunca la ATP del gobierno. Entonces es una locura. No se defienden los trabajadores que se organizan para defender sus puestos de trabajo, pero se le da todo el tiempo exenciones impositivas a los empresarios del parque industrial para que puedan desarrollar su planta y no se les exige nada, mientras que los trabajadores siempre son la variable del ajuste. Me parece que tenemos que empezar a dar vuelta a las cosas del fondo. Entonces hay que tomar una serie de medidas y hay que financiarlo de esa manera para que no sean siempre los mismos los que pagamos la crisis. Pero ahora, justamente, cuando uno dice el tema del municipio, el municipio recauda demasiado. O sea, por ejemplo, se gasta básicamente solamente en planta política y planta permanente, pero estamos hablando de la planta del Consejo Deliberante, de los módulos y demás. O sea, solamente entre los módulos de los concejales y los concejales, sacando el intendente que cobra un montón, se está gastando aproximadamente más de 50 millones de pesos mensuales, digamos. Si recorta desde por esa parte, no alcanzaría, digamos, para poder tener, digamos, bastante presupuesto para poder llevar adelante la ciudad. Y mira, si comparás un enfermero o una enfermera en medio de la pandemia, están cobrando menos de 40.000 pesos. O por ejemplo, un terapista en una clínica privada, que también están en lucha en Mar del Plata, están cobrando menos de 55.000 pesos. A nosotros nos parece una locura. Realmente es escandaloso que se maltrate así a todos los trabajadores y trabajadoras que le pusieron el pecho en la pandemia. Pero creo que hay que hacer un plan realmente donde se empiece a tocar el bolsillo de lo que más tienen. No solamente lo que vos mencionás, que está bien y estamos de acuerdo, sino también de los grandes dueños de la ciudad. Y así poder generar un montón de obras públicas, un montón de medidas que puedan ayudar a los que menos tienen, que puedan cambiar la infraestructura de todos los barrios de General Pueyrredón, porque la realidad es que, por ejemplo, uno ve obras públicas que siempre se hacen en lugares más cercanos al centro, pero después los barrios están totalmente olvidados, un sector abandonado durante la pandemia. Después tiene el problema del transporte, que me parece que también pasa por ahí el tema de la financiación. ¿Cuánta plata recibe el monopolio de transporte en condición de subsidio, en condición bajado no solamente a nivel municipal, también la provincia, también Nación, que le han bajado el transporte, que es un monopolio que sin embargo nunca ese dinero que recibe lo ha puesto a mejorar el servicio, lo ha puesto para mejorar el recorrido de los transportes, para que haya más unidades? No, simplemente ha ido al bolsillo de los empresarios que se han enriquecido con ese dinero, que también tienen su negocio con los gobiernos municipales, porque después cuando hay campaña hay devolución de favores, etcétera, que todos lo sabemos. Entonces me parece que hay que empezar a tomar en serio todas esas cuestiones y decir, bueno, queremos un transporte estatizado bajo control de los trabajadores y los usuarios, y realmente ese dinero sirva para poder hacer recorridos como tiene que ser, que los barrios más abnegados, cuando hay lluvia, cuando hay temporales, como estamos viendo ahora, no pueden entrar. Por ejemplo, el 501, hay un montón de problemas
y en todos los problemas siempre la conclusión es la misma. ¿Quién lo termina pagando? ¿Quién termina sufriendo? Los sectores más empobrecidos, los sectores de abajo, los sectores populares, los trabajadores, las trabajadoras. Entonces me parece que necesitamos realmente empezar a tocar medidas de fondo que toquen los bolsillos de los que más tienen para que empecemos a salir de una vez por todas de una crisis social y una pobreza en Mar del Plata que realmente siempre nos encuentra en el podio o en el quinto puesto. Ahora hay un 9,4, hay una mínima reactivación de la economía que tiene que ver con que bajaron los casos de COVID y empezaron a haber una reapertura económica, pero con trabajo precarizado, en negro, pagando la mitad del sueldo. Bueno, no puede ser que siempre los trabajadores y las trabajadoras sean la breve el ajuste. Me parece que estando en el municipio hay que empezar a tener medidas concretas para empezar a solucionar de fondo todos esos problemas. Ahora, yo justamente tengo una pregunta porque converjo, no sé si la solución que das, pero converjo con los errores porque es literal, esto viene hace tiempo. Ahora, me gustaría preguntarte, justamente como una de las temáticas que vos planteaste, es el tema de estos grandes empresarios. Eso es verdad. Claro, cuando vos me decís grandes empresarios, yo a todo el empresariado no creo que sea malo, digamos, en Mar del Plata, pero sí hay grandes empresarios como, por ejemplo, Aldo de la Iglesia, Juan Insa, en transporte, digamos, justamente con este tema del transporte. ¿No sería mejor llamar a una licitación abierta para sacarle el monopolio? ¿O cuál sería la solución para vos en el caso de quitarle a INSA el monopolio de la 25 de mayo? No, nosotros somos concretos en ese sentido. Me parece que el planteo que nosotros venimos ya de años planteando como una medida concreta es la estatización bajo control de los trabajadores y los usuarios. Y que haya un beneficio real, que sea un derecho en realidad, que no sea un servicio, un negocio, que no pueden ser que los servicios sean negocios, como la salud pública, el transporte, tienen que ser derecho para la ciudadanía, tiene que ser derecho para los sectores populares. ¿Quién usa el transporte? Los trabajadores y trabajadoras no los usan los grandes empresarios que nombramos recién. Entonces me parece que hay que empezar a plantear esas medidas de fondo y tener en cuenta, cuando decimos dar vuelta a todo, significa también eso, significa, por ejemplo, empezar a pensar en los servicios como derecho que necesitan los vecinos, las vecinas, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud que va a los colegios. Muchos pibes y pibas tienen colegios lejos y no tienen plata. El boleto universitario también. Claro, exactamente, que es una lucha que, bueno, compañeros y compañeras de nuestro partido, el Nuevo Más, que hoy están en la lista, siempre estuvieron presentes en esas luchas, planteando la necesidad de un derecho que también tiene que ver con justamente darle un proyecto de futuro a los pibes, porque todo tiene que ver con todo para nosotros, nada está desconectado de la realidad. Hoy vivimos una ciudad de Mar del Plata, un municipio de General Pueyrredón, que realmente no tiene pensado una ciudad para los jóvenes. Tiene hipotecado no solamente el presente, sino también el futuro. Eso es real. O sea, no tienen perspectiva. Salen del colegio, si no tienen que abandonarlo antes, entran a laburos totalmente precarizados o laburos de reparto por aplicaciones, por ejemplo, donde no tienen reconocido ningún derecho, donde no hay una relación laboral. Después tienen que entrar a una universidad. Es muy difícil, bajo estas condiciones, poder darles un futuro real a los pibes y pibas que están buscando otra alternativa, que están cansados de los políticos tradicionales, que están cansados de ver que cada cosa que ellos deciden no la pueden desarrollar, que no se pueden desarrollar como personas en una sociedad en la cual siempre la mirada está de los que están en el municipio hacia los sectores más concentrados del capital, pero nunca hacia los sectores populares. Hola Marco, te saludo, mi nombre es Brandon, yo te había entrevistado la otra vez y... ¿Cómo estás? ¿Bien? Tuvo muy buena nota. Yo lo que escucho, Marcos, es que te escucha a vos, me escuchamos a Alejandro y en primer turno a la otra candidata de Frente Izquierda, y veo que todos concuerdan en las mismas propuestas. ¿Por qué no fueron todos juntos, digamos? ¿Cuál es el problema para que la izquierda, no solamente a nivel Mar del Plata, sino a nivel nacional, se ponga toda junta, digamos, vaya en lista única, digamos? Seguro, es una muy buena pregunta, que también nosotros la hacemos, pero nosotros fuimos concretos en ese sentido. Nosotros con nuestra figura, con nuestra candidata en su momento a presidenta y ahora diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeira, le planteamos a Del Caño, quien fue también en los mismos puestos para el Frente de Izquierda Unidad, la necesidad de una... ¿Cómo? ¿Cuando vino a Mar del Plata la última vez? No, ya este planteo fue hecho antes de que cierren las listas, en las cuales dijimos, bueno, nosotros necesitamos plantear el problema de la unidad de la izquierda, pero necesitamos un debate profundo. Entonces le planteamos la necesidad de un debate que sea público, que no sea entre cuatro paredes, donde la gente, los votantes de la izquierda, los trabajadores, las trabajadoras, aquellos sectores que nosotros queremos representar y que tengan voz, no puedan escucharlo. Necesitamos que sea público, televisivo, donde se discuta realmente la unidad, pero se discuta la unidad en función de qué tipo de izquierda hay que construir. Bueno, se negaron a ese debate, entonces sin ese debate es imposible pensar una unidad, porque nosotros no pensamos como piensa el Frente de Izquierda,
el tipo de frente. Ellos están planteando un frente ya que viene del 2011, donde para nosotros ha tenido muchos límites, que tiene que ver con que muchas de las discusiones empiezan y terminan en la repartición de cargos y en las rotaciones en la banca. Nosotros entendemos que eso es una cuestión secundaria, que hay que empezar a pensar a la izquierda como una alternativa, no solamente en elecciones, sino en una alternativa real, un polo de aglutinamiento para los sectores que te estaba nombrando. Entonces, bueno, ¿qué perspectiva le damos a los trabajadores y trabajadoras? Cuando hablamos de los jóvenes y todo este problema del futuro y de que no encuentran perspectiva, ¿qué salida le vamos a dar? ¿Cómo vamos a construir esa salida? Todos esos debates, todas esas propuestas, queríamos discutirla en un debate público abierto y a partir de ahí construir una unidad. No se puede hacer unidad en sí misma sin tomar estas cuestiones importantes. Por eso hablamos de la renovación de la izquierda. Me parece que hay que... Vos hablas de caras, hablas de, digamos, más de lo que es la rosca política. O sea, por ejemplo, basta de Martínez histórico, del caño histórico, sino que un poco más, digamos, de convergencia, un poco más de caras nuevas. Eso es a lo que vas. Nosotros venimos planteando esa renovación de la izquierda, pero va de la mano también de lo que te decía yo. Me parece que del 2011 para acá, el FIT no ha sabido satisfacer un montón de demandas, expectativas que tenía un montón de sectores que miran a la izquierda con simpatía, en ese sentido. Entonces me parece que cuando nosotros planteamos dar una alternativa, bueno, ¿qué tipo de alternativa vamos a darla? ¿Solamente vamos a discutir de cara al electorado cómo nos vamos a repartir las bancas? ¿Qué tipo de cargo va a haber? Parece que eso es una izquierda de miradas cortas, una izquierda que no tiene muchas diferencias con los partidos tradicionales. Me parece que la izquierda tiene que diferenciarse, y para diferenciarse tiene que tocar todos estos temas y tenemos que plantear estos temas. No es solamente una cuestión de, bueno, quién va a ir primero en una lista, sino también ¿para qué vamos a hacer una unidad en la izquierda? ¿Qué alternativa vamos a dar más allá de las elecciones? ¿Qué alternativa vamos a dar en las luchas? ¿Qué alternativa le vamos a dar a los jóvenes y jóvenes, chicas y chicos, para que se organicen con la izquierda, para que participen, para que tomen la política en sus manos, para que tomen las riendas de sus propias vidas y se haga una salida a este sistema que realmente cada vez se vive peor, donde los salarios creo que son los peores de los últimos 20 años? Entonces me parece que es imposible pensar que acá se puede vivir mejor dentro de este sistema. Entonces, bueno, hay que plantear una salida anticapitalista, pero plantear una salida anticapitalista primero hay que plantear un profundo debate de la izquierda, de bueno, cuál es la salida, cómo la vamos a lograr, cómo vamos a lograr esa participación. Y me parece que en ese sentido era importante el debate, y bueno, Del Caño no lo quiso dar. Entonces es imposible pensar unidad sin renovación y sin un debate previo profundo de cara a la gente que escuche todos estos problemas, que se hace las mismas preguntas que haces vos y que se hace las mismas preguntas en la calle todo el tiempo cada vez que nos ve. Ahora, también me gustaría preguntarte acerca de lo que es lo que sucede en Mar del Plata. Te lo contextualizo, que justo vos tocabas el tema de los barrios periféricos. El alumbrado solamente funciona en un 25% y se prevé, o sea, se le da, digamos, ¿no? Se prevé, no, se le da al ciudadano, digamos, además en un, digamos, 50 o 47%. Las calles asfaltadas en Mar del Plata son un total del 42,45% y están bien asfaltadas con cunete y todo en solamente un 25%. Sin embargo, el impuesto, digamos, de la tasa de servicios urbanos y de barrido y limpieza y alumbrado se le cobra al 97% de la ciudad. ¿Cómo se puede, digamos, brindar ese servicio? Porque básicamente, digamos, que la periferia lo está pagando gente que por ahí no tiene ni alumbrado en la periferia, y que lo habrás visto, si habrás caminado en los barrios, sucede eso. ¿Cómo se puede, digamos, solucionar este problema? Porque es una constante en la ciudad de Mar del Plata y en las gestiones que se ha venido de Pultia, Arroyo, Montenegro, ahora. Sí, seguro. No solamente que los caminé, de hecho lo padecí, porque yo, de los 6 años hasta hace 3 meses atrás, vivía en el barrio del Progreso. Mi calle no está asfaltada, pero figura asfaltada, y nosotros pagamos barrio y limpieza como si estuviera asfaltada, y donde hay una sola lámpara de luz. Entonces digo, durante toda mi infancia y mi juventud, la he vivido como la viven mis compañeros y compañeras de la lista. La realidad es que por eso te decía, cuando digo todo tiene que ver con todo, tiene que ver justamente con eso. Necesitamos un plan de obras públicas real, donde se dé hincapié en los barrios periféricos, que al mismo tiempo que empieza a resolver todas esas cuestiones que vos venías planteando, también da puesto de trabajo genuino, en blanco. Entonces eso permite la reactivación económica, permite aumento de salario para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, un gran plan de obras públicas realmente empieza a solucionar de fondo un montón de cuestiones que tienen que ver con el alumbrado, que tienen que ver con el asfalto, que tienen que ver con el recorrido de los colectivos, que tienen que ver con todo el sistema local, que tienen que ver con el sistema del gas. Yo tengo compañeros y compañeras y amigos y amigas que viven en barrios muy periféricos que todavía están comprando una garrafa. Estamos hablando de una situación realmente que es un escándalo, porque no puede ser que vivan en esas condiciones, mientras que, como vos decís, siempre pagan más los que menos tienen y sostienen
este tipo de impuestos. Después, si vos te vas a ver lo que le cobran a Aldo Iglesia por todas las propiedades que tiene, es irrisorio el porcentaje que paga él y lo que pagamos la gente común. Entonces me parece que... Con las concesiones también. Ni hablar, obviamente, las concesiones también. Por eso me parece que realmente con un plan de obras públicas financiado con impuestos a esos grandes sectores, con un impuesto progresivo, uno empieza a solucionar de fondo un montón de problemas que son de una cuestión de decisión política, de para quién gobernás. No es una cuestión estructural que te diga, bueno, eso lleva tiempo. No, es una cuestión de decisión política. Sin embargo, en el Consejo Deliberante todos los años pactan el ajuste y la variable son los vecinos de los barrios más alejados, son los trabajadores, son los sectores populares. Por eso nosotros creo que en ese sentido tenemos claro que uno de los planteos tiene que ser, una vez llegado al Consejo, o por lo menos si pasamos las PAS y podemos estar en el debate en noviembre, plantear la necesidad de un plan de obras públicas financiado con esos impuestos. Me gustaría también preguntarte acerca de lo que es esto del tema de los candidatos, porque sucedió en el 2019, y esto me gustaría, digamos, una pregunta quizá más filosófica, pero que tiene que ver con la política de Mar del Plata. Los candidatos muchas veces llevan el debate a provincia, nación, digamos, y no hablan de los problemas marplatenses. Que yo una de las cosas que decía que me gustaría que cada candidato o cada partido, espacio, tenga, digamos, la plataforma electoral, pero no solamente la nacional, sino también que haya una plataforma local, porque los problemas de Mar del Plata no son por ahí los mismos de provincia o los mismos de nación. Hay problemas que por ahí, por ejemplo, el tema del aborto es algo que es por ahí de discusión más nacional. Y acá en Mar del Plata por ahí no se tiene que llevar esa discusión política, sino que hay otras como por ejemplo el alumbrado, la limpieza, el estacionamiento medido, el monopolio de las empresas en la ciudad, etcétera. ¿Por qué a veces se nota en los debates, bueno, en este caso vos no, porque vos todo el debate lo llevaste, o todo en este caso las propuestas, siempre lo formalizás en Mar del Plata y con pálpito del vecino, o por ejemplo con César Moray del Frente Patriota que hizo lo mismo, y por ahí no tanto lo escuché de Alejandro Martínez, que por ahí a veces hablaba mucho también de lo macro. ¿Por qué se sucede esto, digamos? No, yo creo que es interesante plantear un debate con ambas cuestiones. Me parece que hay un conjunto de cosas que hacen a nivel nacional una realidad donde Mar del Plata se inserta, pero también Mar del Plata tiene su especificidad. Entonces me parece que es importante plantear ambas cuestiones, ¿no? Porque Mar del Plata no está exenta de lo que pasa a nivel nacional y obviamente está dentro de las políticas nacionales, provinciales, etcétera, pero al mismo tiempo tiene su particularidad. Entonces me parece que es interesante poder plantear las cosas de manera combinada, por eso planteamos nosotros, incluso a nivel nacional planteamos también la necesidad de un impuesto a los grandes empresarios, el impuesto a las finanzas, el impuesto a los grandes terratenientes, pero también en Mar del Plata, en General Pueyrredón, planteamos a esos dueños de la ciudad, como le llamamos entre comillas nosotros, bueno, un impuesto progresivo que sirva para solucionar los problemas de fondo de Mar del Plata. Así que me parece que es una realidad de conjunto donde hay una especificidad, como decís, pero no se puede dejar de lado una cosa ni la otra. Creo que tiene que haber una combinación de ambas para hacer un diagnóstico correcto de las cosas y así poder plantear propuestas concretas. El tema del impuesto progresivo, ¿cómo sería más técnicamente llevándolo a Mar del Plata con los grandes empresarios? ¿Cómo se llevaría, digamos, a cabo, bajándolo a la realidad? No una pregunta muy infantil, bajándolo acá a Mar del Plata. Sí, mirá, 50% de impuesto a la importación, por ejemplo. Vos tenés empresas marplatenses o de la zona que todos los años, si vas a la terminal portuaria, ves en los registros que cada vez crecen y crecen más las exportaciones de pescado, derivado del pescado, otros productos a España, a China, a Brasil. Sin embargo, esas mismas empresas son las que te presentan preventivo de crisis y dejan muchos trabajadores y trabajas en la calle, o los tienen en galpones como en el puerto, con las cooperativas truchas, trabajando, cortando merluza, por ejemplo, sin protocolos ahora en pandemia, con los vestuarios al lado del lugar donde se trabaja. Entonces, ¿cómo? Hay crisis, pero vos cada vez crecés más en exportación, cada vez exportás más, y sin embargo no le pagás a los trabajadores y lo tenés en negro. Bueno, hay que ser concretos con eso. Bueno, un 50% de impuesto a la importación y que la plata obviamente vaya para generar un montón de otras situaciones que tenía planteando, me parece que es fundamental. Como decíamos, el impuesto a los grandes empresarios que planteamos a nivel nacional del campo, que juntan y acumulan en gramos mientras sigue subiendo el dólar y después especulan y se pongan la plata afuera. Bueno, hay que empezar a tocar esos intereses también. Por eso digo, a nivel nacional con Manuela Castañeda a la cabeza venimos planteando eso, pero a nivel local planteamos que esta importación de los grandes dueños de Mar del Plata no puede ser que se lleven la plata afuera mientras los trabajadores y trabajadoras viven en condiciones que viven o se despiden en el puerto. Estuvimos participando un montón de luchas en el puerto. De Moscusa, Solimeno. Claro, Balastro. Cabrales, que bueno, también importa, de Balastro, de todos los dueños del puerto. Uno va al puerto y es una locura. Realmente creo que menos de la mitad del trabajo está registrado, donde las condiciones son terribles de trabajo y donde cuando salta a la luz algún problema y despiden gente, a los 10 días te enterás que el mismo galpón abrió
en otro lugar. Hay talleres que ni siquiera se sabe de qué funcionan, no hay registro en la municipalidad. Y cuando empezás a investigar encontrás que muchos de los que son responsables de controlar cómo es el negocio de la pesca en Mar del Plata son parte también funcionarios de listas que están avalando esa explotación, porque no están moviendo un dedo, y si no mueves un dedo la estás avalando. Uno no se puede hacer el desentendido con lo que pasa en el puerto. Si lo sabes vos, si lo sé yo, ¿no lo van a hacer los funcionarios y quienes están en el municipio? Y con el tema de la draga, justo hablando del puerto. ¿Cómo? El tema de la draga, por ejemplo, hablando del puerto. Sí, ahora que me mencionas el puerto, también no quiero dejar de decir, perdóname que te diga, todo el tema de la explotación del petróleo, que es una locura y es un escándalo. Donde también tenemos un compañero en la lista. Justo quería ir ahí porque quería engancharlo con otra cosa. Por ejemplo, el tema del medio ambiente y la reserva forestal, lo que está haciendo el DOCIVI con la reserva forestal, la contaminación en el puerto, los recipientes de sentina que largan cada una semana los lunes en las aguas del puerto y tenés ese olor que aparte hay muchas familias que están padeciendo, digamos, la contaminación ambiental. Sí, la están padeciendo y no sabemos a futuro el drama que puede tener eso, porque no solamente corre riesgo la fauna, sino también corre riesgo los puestos de trabajo. Realmente es un escándalo que está haciendo con el tema del petróleo y cómo se permite a empresas extranjeras poder insertarse en el mar argentino y poner en riesgo la salud, la vida, la ecología de la sociedad. ¿Y quiénes la van a pagar también? Lo que vos decías. Son las mismas personas que venimos hablando en toda la nota, que son las variables del ajuste y que pasan todos estos problemas. Entonces, y el municipio no dijo una palabra de eso. Nuestro compañero... La soberanía también. O sea, hay barcos chinos que están explotando nuestras aguas. Seguro, y se llevan el producto marítimo afuera sin pagar ningún tipo de impuesto, no se procesa el pescado en plantas, se llevan todo afuera. Entonces me parece que hay un montón de problemas que hay que tocar, y eso implica también empezar a tocar medidas anticapitalistas a los sectores que más tienen. Me parece que es fundamental que esos temas estén en la campaña, que se hablen. Por eso nosotros también decimos que queremos pasar las pasos para que todos estos temas que vos mencionás y que vos nombrás también estén en el debate allí en noviembre, aquí en la General Corredor. Que se discuta este tema, que se discuta la fumigación cerca de los colegios con los agrotóxicos en el cordón frito hortícola, que se discuta también todo el problema del medio ambiente, todo el problema de la ecología, que además es un tema que está en la boca de todos los jóvenes, de todos los pibes y las pibas. Cuando hablan todo el tiempo te preguntan sobre esas cuestiones porque realmente empiezan a ver que este sistema capitalista también trae aparejado un montón de problemas que tienen que ver con la contaminación ambiental, porque se prioriza la ganancia por sobre el desarrollo sustentable. Entonces me parece que todas esas cuestiones es importante que estén planteadas, estén en el debate, que se hable, que se diga, que se planteen alternativas, que se planteen diferentes modelos de desarrollo económico que tengan en cuenta el impacto ambiental, cosa que hoy en este sistema capitalista lo que importa es la ganancia de las grandes empresas. Entonces no importa cómo la llevan adelante y no se toma en cuenta, ni se les exige en ningún momento que tengan en cuenta el tipo de impacto que genera en el medio ambiente. La verdad que, Marcos, te agradecemos, estuvo muy buena la charla y bueno, que aparte nos atiendas el teléfono, a pesar de que por ahí sí hay diferencias lo ideológico que nos atiende el teléfono, porque no hay muchos funcionarios que por ahí, hasta el mismo oficialismo local, por también tener diferencias con ellos, a veces no te atienden el teléfono, y la verdad que eso se agradece. No, les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta. Aparte, también agradezco las preguntas porque es interesante que estos temas se debatan, el tema de la unidad de la izquierda, el tema de la ecología, el tema del trabajo precario, el tema de los barrios. Entonces me parece que es importante también, está bueno, realmente agradezco las preguntas porque realmente es interesante plantear este tema y que haya un espacio realmente durante todas las elecciones y la campaña para hablar de estos temas. Así que el agradecimiento es mutuo. Ah, y otra cosa, última pregunta que siempre la hace Brandon, pero esta vez me la estoy adjudicando yo, que es, ¿te animarías a un debate con el resto de los concejales que son candidatos? Sí, ningún problema. De hecho, en el 2019 nos invitaron a Jesús Obrero. Bueno, ahora estamos en pandemia, hay que ver cómo se da el debate en cuanto a la disposición física, pero creo que fui yo y fue Bonifati nada más. El resto de los candidatos se ausentó y muchos no avisaron. Algunos avisaron, otros no avisaron y dejaron a los chicos y las chicas colgados ahí en el colegio esperándolo. Yo estoy abierto al debate con quien sea porque me parece que es importante que se debatan propuestas, que se debatan ideas y se debatan salidas a esta crisis que vivimos. Te mando un abrazo gigante, Marcos. Lo dejo a Guillermo San Martino para que dé una pausa media corta y volvemos con más Cuestión Moral. Abrazo grande.